Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 20 y el 22 de diciembre de 2024. En Ucrania, el Kremlin llevó a cabo un ataque masivo contra Kiev con misiles hipersónicos Kinzhal y balísticos Iskander el viernes, causando al menos 6 muertos y 28 heridos. Además, se llevó a cabo simultáneamente un ciberataque que afectó a los registros oficiales ucranianos. Fueron alcanzados 630 edificios residenciales, 16 hospitales, 17 escuelas y 13 jardines de infancia, dejando a muchos sin electricidad. Rusia justificó la ofensiva como represalia por los ataques ucranianos en Rostov y afirmó haber destruido objetivos clave, como el puesto de mando del SBU en Kiev y las instalaciones de los desarrolladores de sistemas de misiles Neptune y Olja. El gobierno portugués, por su parte, condenó los ataques rusos a Kiev, destacando que las embajadas de varios países, incluyendo la de Portugal, sufrieron daños leves. El ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, calificó estos actos como inaceptables y convocó al encargado de negocio ruso en Lisboa para presentar una protesta formal. Portugal considerará tomar medidas adicionales y abogará por una posible respuesta coordinada a nivel europeo, según dijo. El sábado, la embajada de Rusia en Portugal dijo que los daños en el edificio de la embajada portuguesa en Kiev fueron causados por los sistemas de defensa aérea ucranianos, mientras que las acusaciones dirigidas a Moscú distorsionan los hechos acaecidos. La 13ª Brigada de la Guardia Nacional Ucraniana ha llevado a cabo una innovadora operación de armas combinadas utilizando exclusivamente drones y robots terrestres en la región de Kharkov, cerca de la frontera rusa. Esta acción implicó vigilancia, colocación de minas y ataques solamente con robots armados. La brigada, con 2.000 efectivos, se enfrentó a unos 6.000 soldados rusos. Aunque la operación mostró el potencial de los sistemas no tripulados, estos también tienen limitaciones en mantener las posiciones capturadas debido a problemas de mantenimiento y la vulnerabilidad a las interferencias. Según el Financial Times, Kiev quiere tomar la iniciativa en el frente con el fin de estabilizar sus defensas y fortalecer su posición en el este en caso de que Trump le obligue a negociar con Putin. Ucrania espera frenar el avance de Rusia y tomar la iniciativa cuando Trump asuma el cargo, ya que los líderes ucranianos creen que demostrar que son luchadores y ganadores ayudará a convencer al presidente electo de Estados Unidos de que los respalde. Entrevistas con oficiales ucranianos llevadas a cabo por The Guardian revelan desafíos crecientes en la guerra contra Rusia. La calidad de los nuevos reclutas disminuye, afectando la preparación del personal. Tropas de defensa aérea están siendo transferidas a roles de infantería, debilitando las defensas estratégicas debido a su escasez. Además, la movilización enfrenta resistencia creciente entre la población, con muchos justificando evitar el servicio militar. Este contexto complica la relación entre Kiev y Washington, que no hace más que sugerir medidas como reducir la edad para el reclutamiento. Ucrania está recopilando y analizando millones de horas de vídeos de drones en el frente de batalla, usándolos para entrenar sistemas de inteligencia artificial en tácticas de combate, identificación de objetivos y evaluación de armamento. Esta base de datos, gestionada por el sistema OCHI, cuenta con más de 2 millones de horas de imágenes de 2022. Expertos destacan el valor de este recurso para enseñar a las inteligencias artificiales a tomar decisiones precisas en entornos complejos. Diversos expertos esperan poder aplicar esta experiencia en el escenario del Pacífico, con China como potencial adversario. El presidente Volodymyr Zelensky ha criticado las amenazas de Putin de usar el misil balístico Oreshnik contra Kiev, calificando el enfoque de idiota por considerar la guerra un duelo de alta tecnología. Recordó que las propuestas de paz rusas en 2022 implicaban rendirse y renunciar a la independencia. Por ello, Zelensky ha instado a evitar un alto el fuego que solo serviría, según él, para dar ventajas a Rusia, abogando por una presión internacional constante para alcanzar una paz verdadera y duradera en lugar de congelar el conflicto. El presidente Zelensky este fin de semana ha destituido a los embajadores ucranianos de varios países como Lituania, Eslovenia, Japón y China, y también ante las Naciones Unidas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó la necesidad de fortalecer a Ucrania para 2025 mediante apoyo militar y económico continuos, sanciones contra Rusia y medidas que eviten una reanudación del conflicto. Ha subrayado que un alto el fuego debe ser justo y duradero, asegurando que Rusia no utilice el tiempo para reorganizarse. Blinken también expresó que Ucrania puede convertirse en un modelo de estabilidad democrática, económica y militar. Si la próxima administración busca negociaciones, según él, Ucrania debería estar en una posición sólida para lograr acuerdos favorables. El equipo de Donald Trump ha dicho a los funcionarios europeos que el presidente entrante de los Estados Unidos exigirá a los Estados miembros de la OTAN que aumenten el gasto de defensa al 5% del PIB, pero planea seguir suministrando ayuda militar a Ucrania. Y en Oriente Próximo, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina han entrado en el hospital de Jenin la tarde del sábado, deteniendo a 2 palestinos. Las acciones de la Autoridad Palestina en Jenin durante estos días contra grupos armados palestinos parecen tener el objetivo de demostrar internacionalmente su capacidad para garantizar la seguridad en las limitadas zonas que controla Cisjordania, con el fin de poder intentar en el futuro gobernar Gaza.
El ejército de Israel ha anunciado que ha desmantelado el viernes 3 rutas de túneles subterráneos que se extienden aproximadamente 7,5 kilómetros de longitud, alcanzando decenas de metros de profundidad en Beit Lahia. En una de las rutas, los soldados encontraron equipos de las fuerzas de defensa israelíes que había sido capturado por combatientes de Hamas el 7 de octubre, junto con mapas de comunidades israelíes cercanas a la franja de Gaza, armas y viviendas. La brigada Kafir concluyó una operación en Beit Lahia, norte de Gaza, donde mataron a hombres armados y destruyeron la infraestructura terrorista, dice el ejército israelí. Esta brigada a partir del domingo está operando al oeste de Beit Hanum. 7 asentamientos israelíes ilegales han sido establecidos en la zona B de Cisjordania, área donde la autoridad palestina teóricamente tiene el control civil según acuerdos previos. Estos asentamientos han provocado el desplazamiento de palestinos por temor a los colonos, que suelen ir armados, y sus viviendas han sido ya ocupadas. 5 de estos puestos están en tierras al este de Belén, mientras los otros 2 se ubican cerca de Ofra y Shiloh. Organizaciones como Peace Now denuncian un cambio del objetivo hacia la zona B tras años de enfoque en el área C. En una entrevista en el Wall Street Journal, Netanyahu dijo que busca una pausa en los combates en la franja de Gaza, pero que no aceptará poner fin a la guerra hasta que jamás sea eliminada. Según algunas informaciones, las conversaciones para un alto el fuego entre palestinos e israelíes están casi completas, pero persiste una disputa importante sobre el corredor de Filadelfia. Este plan propondría una zona de amortiguación de varios kilómetros de ancho que incluiría una presencia militar israelí permanente, generando desacuerdos significativos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó que aunque Israel ha debilitado significativamente a Hamas, el grupo sigue renuente a un acuerdo, a diferencia de los avances con Hezbollah. Blinken ha señalado que una ocupación prolongada de Gaza no es viable y ha enfatizado la importancia de liberar rehenes antes de implementar un plan posconflicto. Además, subrayó la necesidad de colaboración con los socios árabes, Israel y la autoridad palestina para estabilizar Gaza y prevenir futuras crisis. El ejército libanés anuncia la toma de bases del Frente Popular para la Liberación de Palestina, situadas dentro del país. Informan que han realizado estas operaciones contra grupos palestinos con el fin de mantener la seguridad y la estabilidad, así como ampliar la autoridad estatal en varias regiones. En Israel, un misil lanzado desde Yemen ha impactado en un parque de Tel Aviv durante la madrugada del sábado, dejando 16 personas heridas, incluyendo 14 atendidos por golpes al entrar en los refugios y 2 por cristales rotos. Las fuerzas de defensa israelíes confirman que las defensas antiaéreas han fallado en la intercepción. La Fuerza Aérea israelí está investigando por qué, pese a que se lanzaron varios tipos diferentes de misiles interceptores, este no pudo ser derribado. Según fuentes regionales, Israel habría planeado dividir Siria en 3 bloques antes de la caída de Bashar al-Assad para debilitar sus lazos con Irán y Hezbollah. La estrategia parece ser que buscaba alianzas con kurdos y drusos, limitando la influencia turca en Idlib y dejando a al-Assad en Damasco bajo dominio emiratí. Esto habría alarmado a Turquía, que trató el tema como una amenaza de seguridad nacional. Un manifestante sirio resultó herido durante una protesta contra la presencia militar israelí en Daraa. Según medios sirios, los soldados israelíes dispararon al aire para dispersar a la multitud, pero uno de los manifestantes fue alcanzado por disparos directos. La situación refleja la tensión continua en la región. El presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente turco Tayyip Erdogan enfatizaron la importancia de preservar la integridad territorial de Siria y fortalecer la cooperación económica bilateral. Ambos líderes condenaron la agresión israelí en Gaza y discutieron mecanismos financieros compartidos para las naciones islámicas. Erdogan ha destacado el rol conjunto de Irán y Turquía en la estabilidad regional, mientras Pezeshkian expresó interés en albergar reuniones futuras del Consejo de Cooperación Estratégica. También subrayaron ambos la necesidad de implementar acuerdos comerciales entre los dos países. El nuevo gobierno sirio, bajo el liderazgo de Ahmed al-Shara, ha realizado nombramientos clave en su gabinete. Hassad Hassan al-Shibani, académico con estudios en Turquía, fue designado ministro de Asuntos Exteriores. Murhaf Abu-Qarra, conocido como Abu Hassan 600 por su nombre de guerra, y figura importante del grupo Hayat Tahrir al-Sham, será ministro de Defensa. Además, varias posiciones estratégicas han sido ocupadas por aliados del Ejército Nacional Sirio, incluyendo gobernadores de Alepo, Idlib y Latakia. Entre ellos destacan Ayse Sidogu, primera funcionaria turco-siria, quien liderará la Oficina de Asuntos de la Mujer. El caso del gobernador de Idlib también es paradigmático, ya que se trata de Abu Isa al-Shaikh, uno de los miembros fundadores del Frente Islámico. Hayat Tahrir al-Sham ha anunciado el lanzamiento de una operación en la zona oeste de Siria tras varios ataques contra sus fuerzas en los últimos días. Las fuerzas democráticas sirias kurdas afirman que el ejército nacional sirio, armado por Turquía, ha lanzado un feroz ataque con armamento pesado y carros de combate en las inmediaciones de la presa de Tisren. Sin embargo, también dicen los kurdos haber detenido el ataque y haber destruido al menos un carro de combate. Las fuerzas democráticas sirias han dicho que después de más de 12 horas de enfrentamientos, los mercenarios turcos se vieron obligados a huir de la zona de la presa de Tisrin y sus alrededores, dejando 52 mercenarios muertos, incluidos partes de sus dirigentes.
El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, se ha reunido el domingo en Damasco con Ahmed al-Shara, líder de la nueva administración siria, destacando el apoyo de Turquía a Siria y su compromiso con su integridad territorial. Ha reiterado que no hay lugar para el YPG o PKK en Siria, calificando al grupo como terroristas. Por su parte, Abu Mohamed al-Jolani, líder de Hayat Tahrir al-Sham, ha subrayado que no se aceptará la presencia de grupos armados en Siria fuera del control de su administración o del Estado. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha destacado que Occidente tiene la responsabilidad de limitar las operaciones de Israel en Siria. En medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional Sirio y las fuerzas democráticas sirias en el norte de Siria, Erdogan ha asegurado que Turquía neutralizará a los grupos terroristas como el PKK y sus afiliados para garantizar la seguridad en sus fronteras. Por otro lado, el presidente turco también ha expresado su expectativa de que los países extranjeros cesen su apoyo a las YPG tras la caída de Bashar al-Assad. En declaraciones durante su regreso de Egipto, Erdogan afirmó que no habría motivos para seguir respaldando a los combatientes kurdos, considerados por Ankara como afiliados al PKK. Además, aseguró que Turquía seguirá enfrentándose a organizaciones como el Daesh y el PKK y el YPG, comprometiéndose a eliminar sus liderazgos lo antes posible. Durante el fin de semana se ha sabido que los países de Asia Central son líderes en la repatriación de sus ciudadanos desde los campos de internamiento en Siria, especialmente de mujeres y niños. Según el director del organismo GCERF, Tayikistán y otros ven a estos ciudadanos como su responsabilidad, en contraste con la Europa occidental que parece ignorar el problema. Entre las repatriaciones destacan Kazajistán con 754, Uzbekistán con 531, Kirguistán con 533 y Tayikistán con 381. Ahora surge el reto de tratar a hombres excombatientes, que a menudo terminan en prisión, donde existe un alto riesgo de radicalización. Se cuestiona también cuántos habrían ingresado a Rusia tras su retorno. La ministra de Exteriores de Alemania ha dicho que las milicias kurdas en el noreste de Siria deberían desarmarse y ser integradas en una estructura de defensa nacional. El Pentágono ha corregido el número de tropas estadounidenses actualmente desplegadas en Siria, indicando que ascienden a 2.000 en lugar de los 900 previamente informados. Según el portavoz Patrick Ryder, estas fuerzas están dedicadas a la misión de derrotar al Daesh. El aumento incluye rotaciones temporales que sumarían a los 900 soldados con despliegues más a largo plazo. Ryder también ha mencionado que estas tropas estaban ya presentes en Siria antes de la caída del régimen de Bashar al-Assad, lo que subraya el compromiso prolongado de Estados Unidos con la región. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abordó la situación en Siria, destacando cómo los desafíos internos enfrentados por Rusia, Irán y Hezbollah han limitado su capacidad para respaldar al régimen de Bashar al-Assad, contribuyendo a su aislamiento y debilitamiento. Subrayó la necesidad de evitar el aislamiento internacional y promover una autoridad inclusiva que respete derechos humanos y rechace el terrorismo en Siria. También mencionó esfuerzos diplomáticos recientes para establecer alineamientos claros sobre la futura gobernanza en Siria, en colaboración con aliados regionales y europeos. La diplomática estadounidense Barbara Leaf anunció que Estados Unidos retirará la recompensa por la captura de Ahmed al-Shara, conocido como Abu Mohamed al-Golani, líder sirio tras una reunión en Damasco. Leaf ha destacado los mensajes positivos de Shara, incluyendo su promesa de combatir el terrorismo, y subrayó la necesidad de avances concretos más allá de las palabras. También ha instado a un proceso político inclusivo liderado por los propios sirios, que respete los derechos de todas las comunidades. Ha dicho que Estados Unidos apoya un gobierno representativo en Siria como parte de la transición. Es necesario recordar que hasta antes de la caída del régimen de Bashar al-Assad, los Estados Unidos señalaban a Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conocido como Frente al-Nusra, como una organización terrorista vinculada a Al-Qaeda. Según declaraciones oficiales, Hayat Tahrir al-Sham opera bajo nuevos nombres para camuflar su conexión con Al-Qaeda, pero su liderazgo encabezado por Abu Mohamed al-Golani sigue comprometido con los objetivos de la red terrorista global. Estados Unidos mantiene su postura de tratar al Hayat Tahrir al-Sham con la misma determinación que tuvo contra el Daesh, destacando su papel desestabilizador y su amenaza tanto para Siria como a nivel internacional. Pues bien, parece ser que a partir de ahora esto ya no vale. Según medios israelíes, al-Golani ha decidido en los últimos días impedir que los iraníes vuelen sobre Siria. Aunque al principio la decisión incluía solamente vuelos de misiones militares, ahora la decisión incluye cualquier tipo de aviones iraníes, sin importar su naturaleza. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, expresó preocupaciones sobre un Irán debilitado que podría optar por desarrollar un arma nuclear, citando las recientes acciones israelíes contra instalaciones iraníes como las fábricas de misiles. Sullivan destacó que esto plantea un riesgo crítico y aseguró que está vigilando de cerca estos movimientos, involucrando tanto a equipos de seguridad entrante como a Israel en el análisis y discusiones al respecto. El CENTCOM anunció que ha llevado a cabo ataques aéreos durante la noche del sábado contra instalaciones de mando y control y almacenamiento de misiles de Ansar Allah en Sanaa.
El Departamento de Estado estadounidense ha aprobado la venta de 4.690 millones de dólares en equipamiento militar a Egipto para que compre 555 carros de combate M1 Abrams, más de 2.000 misiles tierra-aire Hellfire y municiones guiadas de precisión por 30 millones de dólares. La venta apoyará, según ellos, la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un país importante no aliado de la OTAN, que según ellos sigue siendo un socio estratégico importante en Oriente Próximo. Y en Europa, un ataque con un vehículo en un mercado navideño en Magdeburgo, Alemania, ha dejado el viernes 2 muertos y 68 heridos. El sospechoso Taleb al-Mahmoud es un médico saudí de 50 años que llegó a Alemania en 2006. Aunque no estaba fichado como islamista, sus motivaciones al principio eran confusas, ya que había expresado opiniones pro-israelíes y críticas a la islamización en redes sociales, y no estaba fichado por la policía como islamista. Las autoridades han investigado posibles conexiones políticas, dado el contexto de las elecciones anticipadas en Alemania, ya que este hombre parece haber mostrado cierta simpatía por Alternativa por Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha subrayado la necesidad de aumentar el presupuesto de defensa Alemania hasta los 90.000 millones de euros para 2028, dada la creciente amenaza de seguridad existente, incluyendo un posible ataque por parte de Rusia. Pistorius argumenta que este aumento es esencial para preparar a las Fuerzas Armadas para la guerra y propone flexibilizar el freno de la deuda para financiar esta inversión, advirtiendo que de no hacerlo se pone en riesgo la estabilidad social alemana y el fortalecimiento de los partidos extremistas. El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha advertido sobre el traslado de activos militares rusos desde Siria a Libia, afirmando que esta maniobra representa un riesgo significativo para la seguridad en el Mediterráneo central. Crosetto señaló que la presencia de barcos y submarinos rusos más cerca de Italia, en lugar de en su posición habitual, aumenta su preocupación estratégica, dada la proximidad y la capacidad de estas unidades en una región clave para Europa. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condicionado su disposición a dialogar con la administración interina de Siria a la protección de minorías y rechazo de grupos terroristas como el Daesh. Sobre Gaza ha promovido un alto el fuego y una solución de 2 estados. Ha reafirmado el apoyo de Italia a la soberanía ucraniana y ha celebrado el préstamo de 50.000 millones asegurado con activos rusos congelados. También ha llamado a mantener una relación pragmática con la administración Trump para evitar tensiones comerciales y fortalecer la cooperación transatlántica. El fracaso de las negociaciones entre Moscú y Kiev, mediadas por Azerbaiyán, pone fin a la posibilidad de extender el tránsito de gas ruso a Europa a través de Ucrania tras el 31 de diciembre, que es cuando expira el contrato actual. La negativa de Ucrania a renovar el acuerdo y las declaraciones de Vladimir Putin confirman que no habrá un nuevo pacto, lo que podría afectar significativamente al suministro energético europeo. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha criticado en este sentido al presidente ucraniano, diciendo que está dañando directamente la economía de la Unión Europea y está provocando un aumento en los precios del gas. Fico ha subrayado que Eslovaquia está preparada para este escenario, pero ha advertido sobre el impacto significativo que tendrá a nivel económico en Europa. También ha expresado su oposición a la entrada de Ucrania en la Unión Europea y ha planteado dudas sobre la preservación de la infraestructura ucraniana del gasoducto si no se sigue sirviendo gas a Europa. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha afirmado estar en conversaciones con Rusia y Ucrania para mantener el tránsito de gas ruso a través del territorio ucraniano. Ha propuesto una solución inusual, que el gas cambie de propietario al entrar en Ucrania, pasando a ser considerado gas húngaro en lugar de gas ruso. Esta idea buscaría sortear la decisión de Ucrania de no renovar el acuerdo de tránsito de gas ruso más allá de 2024. Viktor Orbán también expresó su preocupación por la propuesta del presidente electo Donald Trump de aumentar el gasto de defensa de los miembros de la OTAN, afirmando que un incremento más allá del 2% del PIB sería perjudicial para la economía de Hungría. Orbán señaló que Hungría ya ha tenido dificultades para cumplir con el objetivo actual del 2% y enfatizó que preferiría no destinar esa proporción al armamento, aunque ha reconocido que las tendencias globales van en dirección contraria. Polonia ha adquirido 4 microsatélites de la empresa local Creotech por 130 millones de euros, financiados por la Unión Europea a través del Plan Nacional de Recuperación. Estos satélites, que se lanzarán en 2026, reforzarán la capacidad de inteligencia y reconocimiento del ejército polaco, marcando un avance significativo en su acceso a tecnología espacial. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, destacó la importancia de esta inversión durante la ceremonia de firma, subrayando el fortalecimiento de la autonomía tecnológica y la seguridad nacional del país. Se han vuelto a dar manifestaciones en Belgrado durante este domingo contra el gobierno de Vučić. Estudiantes y sindicatos de agricultores han organizado la concentración contra el presidente. Los partidarios de la oposición han dicho que un gobierno de transición que prepare unas elecciones libres podría ser una salida para las tensiones políticas actuales. En la capital de Georgia también continúan las manifestaciones pro-Unión Europea. La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, se ha reunido este fin de semana con los líderes de los partidos opositores de Georgia y ha vuelto a exigir en nombre de toda la oposición la necesidad de celebrar nuevas elecciones parlamentarias.
En Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido en Moscú con el primer ministro eslovaco durante el domingo, Robert Fico, en una reunión que va a dar mucho que hablar. Fico ha viajado a Rusia en un contexto de la negativa de Ucrania a transitar el gas ruso a partir del 1 de enero de 2025. Las autoridades de Kursk han arrestado a Vladimir Lukin, director de la Corporación de Desarrollo de la región, por presunto abuso de autoridad en la construcción de fortificaciones fronterizas con Ucrania. Lukin es acusado de autorizar pagos duplicados a contratistas, lo que habría desviado 173 millones de rublos de las defensas rusas. Este caso también involucra a Igor Gravin, subdirector de la empresa, detenido anteriormente bajo cargos similares. En Asia, la Organización de Estados Turcos expande su influencia en Asia Central con Azerbaiyán como eje clave en los planes panturcos de Turquía. Países como Uzbekistán y Kazajistán participan en cooperación militar, ejercicios conjuntos y acuerdos estratégicos. Turquía refuerza su presencia con tecnología militar avanzada, como los drones Bayraktar. Azerbaiyán, tras su modernización militar y logros recientes, sirve de modelo para la región. Este avance contrasta con la inactividad de la OTSC, facilitando el dominio de este organismo en Asia Central. Los talibanes pakistaníes han reivindicado un ataque contra un puesto militar en Makén, una provincia cerca de la frontera afgana. El asalto llevado a cabo por 30 militantes dejó 16 soldados muertos y 5 gravemente heridos, según fuentes de inteligencia. Los atacantes incendiaron equipos de comunicación y documentos tras un enfrentamiento de 2 horas. Los talibanes han justificado el ataque como represalia por la muerte de altos mandos. El gobierno pakistaní de Shehbaz Sharif ha criticado las nuevas sanciones de Estados Unidos sobre su programa de misiles balísticos, calificándolas de discriminatorias y perjudiciales para la estabilidad regional. Ha acusado a Washington de aplicar dobles raseros al favorecer a otros países con tecnología militar avanzada, mientras penaliza a Pakistán sin pruebas concluyentes. Las sanciones incluyen restricciones comerciales y la congelación de activos en Estados Unidos, medidas que Islamabad considera una amenaza a la paz regional y una política basada en suposiciones injustificadas. En África, el gobierno de Burkina Faso ha anunciado la liberación de 4 ciudadanos franceses, identificados como miembros de las Fuerzas Armadas francesas, tras negociaciones mediadas por Marruecos. Estos individuos fueron detenidos en diciembre de 2023 en Ouagadougou, bajo cargos relacionados con el espionaje. El presidente burkinés, el capitán Ibrahim Traoré, agradeció las mediaciones marroquíes en un contexto de relaciones tensas con Francia. El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, afirmó la identidad de los liberados. Chad ha solicitado que las tropas francesas abandonen su territorio antes del 31 de enero de 2025, dando apenas 6 semanas para la retirada de 1.000 soldados franceses y su equipo. Este plazo tan estrecho podría generar tensiones en las relaciones entre ambos países. Francia considera la demanda como una posible táctica de presión por parte de los sectores de la línea dura en la política chadiana. Sin embargo, las negociaciones continúan en un tono constructivo según ambas partes, aunque el plazo y los términos aún generan incertidumbre en la operación. Un grupo de políticos sudaneses, mayoritariamente de Darfur, estaría planificando declarar un gobierno de paz civil e independiente con apoyo logístico de las fuerzas de apoyo rápido. Según estas fuerzas, ese gobierno buscaría reemplazar al de Puerto Sudán, acusado de perpetuar el conflicto. Las fuerzas de apoyo rápido han afirmado que su rol se limitaría a funciones militares y de seguridad, mientras que la administración estaría a cargo de civiles. El objetivo sería supervisar las áreas controladas por las fuerzas de apoyo rápido y ofrecer una alternativa a la actual crisis política y militar que vive el país. El presidente español Pedro Sánchez ha reunido a la Internacional Socialista en Rabat, evento que en los últimos 9 años solo se había celebrado en países democráticos. Hay que recordar que Marruecos tiene presos políticos, como rifeños saharauis y el abogado Mohamed Sian. En esta visita a Rabat, Pedro Sánchez ha destacado el papel de Mohamed VI en el progreso de Marruecos y la estabilidad regional, ofreciendo a España como puente entre los intereses marroquíes y los de la Unión Europea. Resaltó la cooperación estratégica entre ambos países y ha expresado su apoyo al fortalecimiento de la asociación entre Marruecos y la Unión Europea. Por su parte, Driss Lagar, líder del partido marroquí USFP, ha elogiado a Sánchez como un amigo de Marruecos, valorando su respaldo a la causa del Sáhara Occidental. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.